amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno,
cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo, que mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue acompañándome, tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome, tu fidelidad sigue acompañándome, tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. En mi vida ha sido bueno, aleluya. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Comparte la palabra esta tarde Xavi. Ellos son Xavi y Melissa. Ahora te van a presentar. Xavi es abogado, Melissa es jueza, así que ellos no discuten, ellos se demandan. ¿De acuerdo? Y luego pleitean, van a juicio, y como ella es la jueza, orad mucho por Xavi, hermano. ¿De acuerdo? Pero todo va bien, ¿de acuerdo? Porque siempre se llega a acuerdo. Entonces todo va bien. Estamos encantados que estéis con nosotros. Damos gracias al Señor por vuestras vidas. Son padres de 2 chavales, de 2 hijos y de un tercero, ¿de acuerdo? Que se añadió como 3 años ya. ¿Cuánto? Para 4 ya. 4 ya. 4 años ya. Elías, el segundo de Israel y Damari, vosotros conocéis a Israel y Damari, pastor de Córdoba, está estudiando en Barcelona y está con ellos, ¿de acuerdo? Así que tienen 2
y tienen 3, hace 4 años ya 3. Y es un privilegio que estén con nosotros, ahora ya se presentarán, y Xavi, que Dios te bendiga. El Señor te use en esta tarde. Si venís aquí os presentáis, con la veña. Xavi, Melissa, y hace 15 años, ya casi, hicimos 2 pactos. Uno ante el Señor cuando nos comprometíamos, nos casábamos, y el segundo pacto en casa nos cerraba. Así que por aquel entonces ella era abogada también, desde hace un par de años está ejerciendo de juez en Sabadell, pero si se habla de trabajo es para contar amigos, no para que el agobio del trabajo entre en casa, porque si no sería un símbolo. Y sí, padres de 2 niños, de 11 años, Noah 9, y si el Señor quiere, dentro de unos meses, aparte de días, puede que haya otro niño, otra niña, porque iniciamos un proceso de adopción hace muy poquito, y decíamos que sería quizá un tiempo breve. Sabéis que las adopciones normalmente son procesos largos, porque hemos entendido del Señor abrir una vía y adoptar un niño con alguna necesidad especial. Y en esos casos los procesos de adopción son muchísimo más cortos. No lo hemos hecho por acortar el tiempo, sino porque entendíamos del Señor que debíamos enfocarnos hacia Él. Y no hay muchas familias dispuestas a adoptar a los niños con alguna necesidad. Así que orar por nosotros. Como os decía ahora hace un momento, en el libro del profeta Ageo encontramos un mensaje directo, un mensaje que impacta directamente el corazón, un mensaje que viene a transformar las vidas de este pueblo, y en definitiva es un mensaje que viene a llamar, que hace llamar al pueblo a una consideración. Es un mensaje en el que veremos que el Señor dice varias veces: considerad vuestros caminos. Si leéis el libro, varias son las ocasiones en las que repite: considerad vuestros caminos, considerad el estado de vuestro corazón. Lo que es lo mismo, lo que iremos viendo a lo largo de hoy, mañana, con más profundidad: analizad cuáles son vuestras prioridades. Analizad cuál es vuestra motivación. Analizad, considerad cuál es o quién es vuestra satisfacción verdadera. Considerad si realmente estamos encontrando en el Señor nuestra satisfacción, si Él es la fuente de nuestro gozo, si quizá estamos viviendo en una época de apatía, de frialdad espiritual, y el Señor nos llama a meditar, considerar nuestros caminos, considerar si es que realmente estamos en una de estas situaciones, en apatía. Y si es el caso, que el Señor en su gracia, en su misericordia, por su Espíritu, igual que hizo con este pueblo en el tiempo de Ageo, pueda avivar, pueda alentar, pueda animar nuestros corazones. Para situarnos un poquito en el contexto, de manera muy breve, y para ir introduciendo lo que serán las predicaciones que seguirán mañana. Ageo es uno de los profetas que ministró a la nación de Israel después del exilio en Babilonia. Sabemos y hemos leído en el Antiguo Testamento acerca de este exilio. Sabemos que la nación había vivido de espaldas al Señor. Había desobedecido sus preceptos, sus mandamientos, estaba menospreciando la voluntad del Señor, y Dios estaba llamando al pueblo a que se arrepintiera, que se volviera de sus malos caminos.
vemos a un Dios queriendo mantener una relación con su pueblo escogido. Y sin embargo, el pueblo, ¿qué hacía? Cerraba y endurecía aún más su corazón. Y así las cosas, en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó, saqueó Jerusalén, el templo, y una gran mayoría de ese pueblo se tuvo que ir al exilio. Tiempo más tarde, porque a lo largo de todo este tiempo donde estuvieron exiliados ahí en Babilonia, Dios mantuvo viva la esperanza. La esperanza de que volverían a esa ciudad natal ahí en Jerusalén para reconstruir también el templo. Y eso vería su cumplimiento años más tarde. Año 538, Ciro de Persia publicó un edicto que permitiría que esos judíos volvieran a esa ciudad natal, a Jerusalén. Y así ocurrió en el año 537, liderados por Zorobabel y liderados también por Josué, sumo sacerdote. Y nada más llegar a la ciudad, empezaron a trabajar. Nada más llegar, se pusieron manos a la obra y ahí parecía que todo andaba bien, que había un futuro esperanzador, brillante, hasta que vinieron los problemas, hasta que vino la oposición, hasta que vinieron los enemigos tratando de intimidar para que la obra no avanzara. Y ahí ese pueblo, ¿qué hizo? Paró. Se desanimó. Empezaron a vivir en medio de toda esa ruina que había a su alrededor. La obra paró y ellos se acostumbraron a vivir ahí en medio de aquel caos. Trataban de, sí, ofrecer sus sacrificios, pero ya empezaron a entregarse a sus placeres, empezaron a entregarse a sus entretenimientos, en definitiva a lo que les venía en gana. El orden de prioridades se alteró. Lo principal pasó a ser secundario. Lo fundamental dejó de tener interés para estos hombres y mujeres. Y así permanecieron durante nada más y nada menos que 17 años. Hasta que Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para mandar ese mensaje directo al pueblo, para que volvieran a hacer la obra que Dios había llamado que hicieran. En Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2, vemos lo que lograron estos dos profetas. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así, Ageo pronunciaría 4 mensajes de parte del Señor en un periodo de tiempo muy corto, tan solo 4 meses. Pero por medio de estos mensajes, Dios estaba despertando a su pueblo. Y lo que quisiera poner de relieve, que iremos viendo entre lo que hemos leído ahora nada más empezar y mañana por la mañana en la primera de las reuniones, es que quien estaba despertando al pueblo era Dios. Aquel que estaba involucrándose con su pueblo era el Señor. Aquel que era capaz de transformar los corazones era Dios. Y hay 2 expresiones que en este sentido quiero resaltar en esta tarde para que tengamos en mente cuando vayamos meditando en este libro. El primero de ellos es que el Señor se presenta como Jehová de los ejércitos. Varias veces, si las contáis, son muchas, en que en tan solo 2 capítulos se presenta como Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así se enfatiza ese liderazgo del Señor, así se enfatiza esa gloria, esa soberanía del que reina sobre todas las cosas. Hay un texto que es precioso en Amós 4:13. Dice: porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos
es su nombre. Y de Él vino su palabra. De Él vino su palabra. Es Dios, como decía, acercándose a su pueblo. Y ahí encontramos también la esperanza para nosotros en el día de hoy. La esperanza y el consuelo para nosotros viene de parte de Él. Hay un texto en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, porque para que por la consolación, verdad, y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Necesitamos consuelo, necesitamos paciencia, pero eso solo puede venir por medio de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Porque en el cristianismo, el cristiano es alguien que tiene esperanza. Permitidme abrir un paréntesis. Si hay alguno aquí que dices que no sé por qué estará ocurriendo esto, desconozco la situación en la que se encuentra cada uno de vosotros. Pero lo que sí puedo afirmar es que en el Señor hay esperanza. En Él hay esperanza, y cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, sea en casa, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, con el hermano, los vecinos, en la universidad, en el colegio, donde sea, para cada uno de nosotros, para aquellos que estamos en el Señor, hay esperanza. ¿Y cuál es el contenido del mensaje de Ageo? Fijaros que a partir del versículo 2 dice, no ha llegado aún el tiempo, dice el pueblo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Más adelante en el 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En definitiva, lo que el Señor les está diciendo es, estáis más preocupados por lo vuestro que por lo mío. Estáis más preocupados por vuestra casa que por la mía. Se ha alterado ese orden de prioridades. Lo mío, dice el Señor, ha dejado de ser fundamental. Y Dios no estaba pensando en un local, no estaba pensando en un edificio en 4 paredes. Estaba pensando en algo mucho más profundo, algo mucho más íntimo, como es una relación. Lo que el Señor quiere es que podamos tener una relación íntima, directa con Él. Que vivamos en comunión íntima, nada más y nada menos con aquel que creó, que diseñó todas las cosas. Con aquel que vino a entregarse por nosotros para que podamos vivir sabiéndonos herederos de esa esperanza futura. La importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto, la sabemos, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, se representaba aquel lugar en el que Dios manifestaba su gloria. De una manera muy singular se recreaba esa comunión con el Dios vivo y verdadero. Y el problema que estaban experimentando estos judíos después del exilio es que Dios quería que volvieran a Él, y sin embargo ellos estaban teniendo en poco la presencia del Señor. Se habían acostumbrado a vivir en medio de las ruinas, ahí en medio de las ruinas, del caos, apáticos, fríos espiritualmente, sin vigor, es decir, una tragedia, una verdadera tragedia. Y el Dios Santo, aquel que creó todas las cosas, quería tener una relación con ellos. Y de esta manera levanta este profeta, Ageo, para traer ese mensaje de ánimo, ese mensaje de exhortación, para que se levantaran, para que se pusieran en marcha, para que pudieran levantar la mirada. Y necesitamos también hoy la iglesia, el pueblo del Señor, levantar la mirada, poder mirarle a Él. Vivir, como diríamos con esa expresión, con ojos de eternidad, que hay algo mucho más allá de lo que vemos aquí ahora en medio de nosotros. Se trataba de un pueblo que estaba tratando de buscar su deleite, su gozo, su satisfacción en las cosas creadas en vez de buscarlas en el Creador.
Se deleitaban en todas las bendiciones que tenían a su alrededor en vez de mirar a aquel que les había dado todas las bendiciones. Y así ocurre en muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no disfrutamos de... Hay tantas cosas buenas, preciosas a nuestro alrededor, pero no miramos a aquel que nos las ha dado. Y solo si el orden está bien establecido podremos disfrutarlo de una manera plena. En definitiva, estaban cayendo en idolatría. En Jeremías 2:13 dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se trataba de un trueque, un cambio, una sustitución. Confiando que la seguridad, la identidad, el deleite, el gozo, la felicidad podían estar en las cosas creadas. Alguien dijo, creo que de una manera muy acertada, que la idolatría es lo mismo que un adulterio espiritual. Es lo mismo que un adulterio, sería un adulterio espiritual. Correr a los brazos de otro, de cualquier cosa o alguien, una relación, una oferta, la que decíamos antes, de ocio, de entretenimiento, pensando que ahí vamos a encontrar un placer, una identidad, una satisfacción, una felicidad, que en un momento determinado te ofrece mucho, te promete mucho, pero después ves que ahí no hay una satisfacción verdadera. Y al final acabas sufriendo dolor, lamento, vergüenza, amargura. Hay una frase, quisiera leerosla, dice, cuando eso ocurre, Dios es completamente irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo de la criatura es real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Cuando dejamos de lado al Señor, una tragedia tiene lugar en nuestro corazón. Y eso es lo que ocurría en aquel tiempo y es lo que ocurre también ahora. Y necesitamos parar. Esos tiempos de retiro como iglesia son necesarios, son de aquellos tiempos más esperados como congregación a lo largo del año, para que juntos podamos, retirarnos para buscarle a Él y parar de nuestras rutinas, parar de todo y, valga la redundancia, considerar nuestros caminos, considerar el estado de nuestro corazón, ver si es que, como este pueblo que decía, no es tiempo, a ver cuál es la excusa que nosotros también presentamos a veces. No es que ellos dijeran, no, yo es que del templo no sé nada. No, ellos simplemente decían, no es tiempo, ya haré. Ya tal día, tal otro, pero es que ahora tengo, mañana iremos a eso. Y es ahí donde Dios les llama a recapacitar, les llama a meditar. Dice, considera tus caminos, considera tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Llevaban 17 años parados. 17 años. Y cuando la palabra del Señor vino, de Jehová de los ejércitos, veremos mañana, todo se inició. Todo, ahí pudo darse ese vuelco que era necesario. Yo quisiera invitarte, y con esto vamos cerrando, como introducción a lo que iremos viendo. Quería anunciar un poquito lo que veremos, ¿no? Ese énfasis en considerar el punto en el que estamos, que cada uno pueda tener ese tiempo de, honestamente, poniéndose delante del Señor, considerar si es que quizá, puede que haya aquellos que estén bien, que estén bien fortalecidos en el Señor, pero pueda que haya algunos que se identifiquen con ese estado de apatía, de frialdad, de estar sin ganas. O quizá hay algunos que se encuentren, que van picoteando de un sitio al otro y nada satisface. O algunos que quizá a veces
caen de una manera muy sutil en idolatría. Ya sea lo que sea. Hay muchas cosas. La familia misma, un matrimonio, una relación, la fama, el dinero, un deseo de poder, el trabajo mismo. La invitación en estos días es buscar, que podamos reconocer si es que quizá estamos buscando nuestra identidad, la satisfacción, perdiendo el tiempo en buscar la felicidad en cosas creadas, en vez de buscarla en el Señor. Porque en Él encontramos nuestra identidad. En Él hay la felicidad verdadera, como veremos también mañana. Y quisiera invitaros a que oremos, que estemos en oración, pidiéndole al Señor que Él nos muestre, como decía, el estado en el que estamos. Porque necesitamos que su palabra obre en nuestros corazones, que podamos entender que ese mismo Espíritu que resucitó al Señor con poder, es ese mismo Espíritu que nos regeneró, que nos capacita a nosotros. Que por medio de su palabra podamos recuperar el gozo, que por medio de su palabra podamos recuperar la alegría si es que alguien quizá la ha perdido. Porque como decía al principio, en el Señor hay esperanza y eso es lo que debemos ver. Amén. Pues hasta aquí. Oramos. Señor, una vez más te agradecemos porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, bajo tu dirección, cada una de las reuniones que tendremos en estos días, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tú permitas ver las realidades que hay en nuestro corazón. Permitas, Señor, que nos puedas traer una convicción, Señor, de si quizá hemos caído en esa idolatría, si quizá hemos tratado de buscar una identidad, una satisfacción, una felicidad en las cosas creadas, en vez de mirarte a ti, buscarte a ti en primer lugar, Señor. Que sea un tiempo en el que tú nos muevas, Señor, muevas nuestro corazón a restablecer las prioridades. Que tú seas, Señor, el primero. Porque solo así, Señor, podemos disfrutar realmente, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que en tu gracia y tu misericordia transformes, Señor, nuestras vidas a lo largo de estos días, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no te he dicho a ti nada acerca de lo que tú tienes que compartir, ¿cierto? Nosotros no hemos hablado nada acerca de que tienes que compartir de esto, de lo otro, ¿verdad? Es así, ¿no? Pues el que tiene oídos para oír, que oiga.